venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos. Muy buenas tardes a todos, yo soy María Alejandra López y estoy acompañándolos hoy en su programa Papa Francisco. Los saludamos desde la emisora La Voz de Jesucristo aquí en la ciudad de Medellín, hoy miércoles 20 de febrero del año 2019. Recuerden que pueden ponerse en sintonía con nosotros a través de nuestra frecuencia radial 1530 AM Yeshua, La Voz de Jesucristo, también a través de nuestro sitio web ebcyeshua.org y en la aplicación TuneIn, donde nos pueden encontrar como Radio La Voz de Jesucristo. En el control nos acompaña hoy Jorge Mario Quintero, bienvenidos. Iglesia peregrina con amor. Hoy nuestro programa va a ser un poco diferente porque va a estar enriquecido con la experiencia y testimonio de la hermana Magnolia, dominica de la Presentación, quien participó activamente en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Hermana Magnolia, bienvenida, le doy la bienvenida aquí a la Escuela Bíblica Católica Yeshua y al programa Papa Francisco. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, muy bien, muy contenta por haber recibido esta invitación y poder acompañarlos en este momento. Bueno, como me decías ahora también, soy la hermana Magnolia Sánchez Valencia, pertenezco a las hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, que nos conocen más como hermanas de la Presentación o hermanas dominicas de la Presentación. Vengo hace varios, como 3 años, viniendo a participar en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, muy contenta de venir aquí a enriquecerme de los diplomados y de todas las actividades que realiza la escuela para la vida espiritual y cristiana. Es una riqueza muy grande. Qué bueno, hermana, bienvenida. Muchas gracias. Hermana, quisiera como que nos diera un poquito de contexto sobre quién es usted, en qué momento sintió como ese llamado personal del Señor a servirle y específicamente dentro de la comunidad de las Dominicas de la Presentación. Cuéntenos un poquito. Bueno, yo soy exalumna de las hermanas de la Presentación, del Colegio de la Presentación de Bello. Allí tuve la oportunidad de conocerlas, pero siempre fui muy comprometida con la parroquia. Me encantaba la catequesis, entonces desde niña, en la preparación a la primera comunión, digamos que terminé mi preparación y ya me quedé como catequista en mi parroquia, una parroquia muy comprometida. Éramos 120 jóvenes, muy organizados y todos catequistas, entonces allí yo experimenté que la fe que había recibido desde mi casa con mis papás, pues se fortalecía en mi parroquia. Y en el colegio con mayor razón viendo la vida de las hermanas. Entonces, pues como joven común y corriente, tenía mis amigos, llegué a tener mi novio, me gustaban las fiestas, todo, pero yo experimentaba que eso no me llenaba totalmente. Uh-huh. Cuando yo participaba de los encuentros en la parroquia, las convivencias, los retiros, yo quedaba muy feliz. Y ahí yo me di cuenta que era como la oportunidad para conocer más de cerca al Señor. Entonces, en algún momento las hermanas me hicieron la propuesta, hace ya 32 años, que me dijeron que si quería conocerlas más de cerca, me invitaron a un encuentro vocacional y la verdad descubrí que sí, que el Señor me llamaba para la vida consagrada. Entonces, cumplo este año 30 años de profesa y mi misión la he desarrollado más como en los colegios, soy maestra, pero ahora en este momento tengo una misión específica con la formación de jóvenes que quieren entrar a ser hermanas. Entonces estoy en una casa que se llama El Postulantado. Uh-huh. Bueno, hermana, qué bonita esa historia. Frecuentemente esas vocaciones se dan en esos grupos juveniles entregados, comprometidos. ¿Usted qué cree que es el testimonio que más le llega a un joven de otro adulto o de otro consagrado que lo puede invitar a uno como a dar ese paso de servirle al Señor de una manera más comprometida?
Pues los jóvenes, cuando ven que una persona, por ejemplo, consagrada, adulta, vive realmente su compromiso como es, llama mucho la atención, porque pues lo digo por la experiencia misma en mi parroquia, me encantaba la exigencia del sacerdote y nos motivaba mucho a vivir. No era solamente como hacer, sino que participáramos. Entonces yo pienso que la vivencia pues de las personas llama mucho la atención de los adultos, y muchas jóvenes hoy, por ejemplo, dicen, a mí me gustaría ser como tal sacerdote o tal religiosa porque es alegre, porque lleva realmente en su vida esa persona de Jesús. No es solamente de los que hablan, sino que ven vivir al Señor en cada cosa que se hace. Sobre todo creo que la alegría es un testimonio muy grande. Qué bonito, hermana. Hermana, específicamente, ¿cuál es ese carisma, la espiritualidad que caracteriza su comunidad? Bueno, nosotros decimos que nuestro carisma es todo lo que la caridad pueda inspirarnos. Y nuestra madre fundadora, que se llama Marie Puspan, de origen francés, ella nos decía que anunciar el misterio de Jesucristo, llevar a todas partes el anuncio de Jesucristo y de sus misterios. Entonces nosotros ese anuncio de Jesucristo como que lo desglosamos en unas ramas, muy específicamente a través de la salud y de la educación. Entonces, por eso nosotros tenemos colegios, los colegios de la Presentación, y también el servicio en clínicas como la Clínica El Rosario, que tiene 2 sedes en Villahermosa y en El Tesoro. Y como la caridad pues inspira todo, también tenemos un trabajo fuerte de parroquia, un trabajo en lugares de misión. Trabajamos con niños, con jóvenes, con ancianos. Pues es muy amplio nuestro carisma. Qué bonito, hermana, esos carismas tan diversos que tiene la iglesia y que nos enriquecen a todos. La invito en este momento, hermana, a que escuchemos juntos y con nuestros oyentes una nota para entender un poquito qué es la Jornada Mundial de la Juventud que ya pasamos, cómo nació y cuáles son esos objetivos principales de ese encuentro. Es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, en un ambiente festivo, religioso y cultural, que muestra el dinamismo de la Iglesia y da testimonio de la actualidad del mensaje de Jesús. Es mucho más que un acontecimiento. Es un tiempo de profunda renovación espiritual, de cuyos frutos se beneficia toda la sociedad. Benedicto XVI. Un medio extraordinario de evangelización para fortalecer la pastoral juvenil. Se realiza cada 3 años y el último se llevó a cabo en Cracovia en el año 2016. El fundador y primer promotor de la JMJ fue San Juan Pablo II. Sus objetivos fueron favorecer el encuentro personal con Cristo que cambia la vida, promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos y las naciones del mundo a través de la juventud, y desarrollar procesos de nueva evangelización destinada a los jóvenes. Los primeros 2 encuentros, en 1984 y 1985, organizados en ocasión del Año Santo Extraordinario de la Redención y el Año Internacional de la Juventud, pueden considerarse como los primeros encuentros que le dieron al Papa San Juan Pablo II una idea para comenzar con esa iniciativa bendita que perdura hasta el día de hoy. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro que dura varios días. Actualmente la JMJ tiene 2 partes. La primera se trata de los días en las diócesis. En esta etapa, los jóvenes van a diversas regiones del país, y en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 también visitarán otros países de Centroamérica. En estos días previos a la JMJ, los peregrinos conviven con las familias que los acogen y profundizan en la fe a través de actividades dentro de las comunidades con las que comparten. La segunda parte son los actos centrales, es decir, las actividades programadas en la ciudad principal que incluyen el Festival de la Juventud, actividades de catequesis, música, arte y los encuentros espirituales con el Santo Padre. También muchos obispos y sacerdotes, religiosos y personas consagradas
clérigos, novicios y profesores laicos participan en los encuentros junto con los jóvenes, creando lazos y relaciones entre la Iglesia laica y los consagrados religiosos. La JMJ quedó instaurada el 20 de diciembre de 1985. Fue durante un encuentro de Navidad cuando San Juan Pablo II dijo a los cardenales y trabajadores de la Curia Romana que quería que la JMJ se organizara cada año en Domingo de Ramos como un encuentro de diócesis y cada 2 o 3 años como un encuentro internacional en un lugar fijado por él mismo. Una de la tarde y 15 minutos y regresamos aquí con la hermana Magnolia. La hermana nos está contando un poquito su experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud. Ella es dominica de la presentación, compañera cercana de la hermana Rosemary Castañeda, muy conocida aquí en la escuela. Hermana Magnolia, cuéntenos de qué manera las hermanas de la presentación terminan involucradas en esta misión tan grande en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud que le correspondió a la hermana Rosemary, y usted específicamente cómo termina yendo a Panamá con este grupo de jóvenes y con sus hermanas. Bueno, nosotros como congregación estamos organizadas por provincias. Y a nosotros la provincia nuestra se llama provincia de Medellín y le corresponde unos ciertos lugares donde hacemos presencia misionera. La provincia de Medellín le corresponde todo Antioquia, Chocó, Cartagena, Barranquilla, Panamá y Haití. Entonces, como tenemos la presencia directamente en Panamá y tuvimos pues la dicha de que este fuera el lugar elegido para hacer la Jornada Mundial de la Juventud, nos sentimos muy directamente implicadas por esto, porque la hermana Rosemary trabaja justamente allá en Panamá, en la arquidiócesis. Ella es directora de pastoral de la Escuela Bíblica, formación de agentes de pastoral, INFAP. Entonces, como muy cercana también al señor arzobispo, le piden a ella el favor que haga parte del comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces ella estuvo muy de cerca para toda la organización de la jornada. Y nosotros, pues claro, como tenemos allá colegios, tenemos la Casa de las Hermanas, entonces nos motivamos más porque podíamos hacer la invitación a nuestros estudiantes también de acá de Colombia, no solo de nuestra provincia, sino también de las otras provincias, para quedarnos en los colegios nuestros. Tenemos colegios allá en Panamá, dirigidos pues por las hermanas. Hay una institución educativa que se llama Maripuzpan, como el nombre de nuestra fundadora, y también tenemos en el interior de Panamá un colegio que es del gobierno, pero lo dirigen las hermanas. Entonces teníamos la posibilidad de estar en estos dos colegios y esto pues digamos nos motivó mucho más para que dijéramos vamos a participar de la jornada. Tenemos como muchas cosas a favor, digamos, en cierta manera teníamos eso a favor. La logística se prestaba un poquito. Se prestaba muchísimo. Sí. Entonces ya la hermana Rosemary motivándonos también desde Panamá, vamos a participar. Y aquí en la arquidiócesis de Medellín hay una agencia que está como encargada directamente, pues, o que le han pedido siempre ese favor de que ayuden como con toda esa parte de la ida a las jornadas. Entonces yo me puse ya en contacto con esa agencia, no para hacerlo directamente con la arquidiócesis, sino para formar un grupo que fuera de la presentación. Y resultamos yendo, pues que nos formamos un grupo entre jóvenes de nuestros estudiantes, más o menos 18 menores de edad, 14 hermanas de las diferentes provincias y algunos jóvenes adultos que estaban vinculados también con nosotros de alguna manera. Entonces, así formamos un grupo de 44 y nos unimos como a unos 60 más o menos de la arquidiócesis y formamos un grupo muy interesante. Todos juntos nos fuimos pues como organizando y preparando para ir a esta jornada. Y hermana, precisamente, ¿cómo fue ese preparativo? ¿Cómo fue ese antes? Que tenía que estar en la agenda muy presente para que todo saliera bien. Bueno, como lo hicimos con los estudiantes de nuestros colegios, pues en primer lugar una motivación en cada institución. Ya los jóvenes que se motivaron, pues los padres de familia citarlos y explicarles, y ya con las cartillas de catequesis que hermana Rosemary hizo allá en Panamá, nos las hacía llegar, y desde los grupos juveniles de nuestros colegios
ellos hacían la preparación. Entonces lo más importante era como primero la oración, disponernos para poder participar de la jornada con muchísima oración. Y luego ya pues como toda la parte de que hay que empezar a recoger los dineros, que los permisos, que el lugar allá, que la inscripción, bueno, ya venía después todo eso. Sí. Hermana, personalmente para usted como bautizada, ¿qué significó participar en esa jornada mundial y con los jóvenes con los que iba? Bueno, como le decía ahorita, yo formé parte pues de mi grupo de parroquia, donde fuimos 120 jóvenes, entonces yo viví una experiencia como cristiana de juventud muy, muy, muy grande. Y mi trabajo como religiosa ha sido siempre con jóvenes. Entonces, para mí, el estar con los jóvenes es como renovar siempre mi vida, y con ellos, pues, al lado de sentir que mi corazón siempre está joven, pues, renovar mi vocación. Entonces, para mí fue una gracia muy especial, y como cristiana, pues, es sentir que el Señor sigue llamando hoy, Él se siente presente y que nos llama a todos, y que tiene una especialidad, digamos, en un momento con los niños, con los ancianos, con los enfermos, y que también los jóvenes son muy especiales para la iglesia. Entonces, es experimentar eso, como que el Señor para todos nos llama, y que aunque yo ya soy religiosa y ya tengo mis añitos, me siento muy joven y puedo participar de una jornada mundial de la juventud, viviendo esa experiencia del Señor fuertemente, porque es que en realidad el Papa es la persona de Jesús, es un encuentro con la persona de Jesús. Cuando uno ve al Papa Francisco, el Señor se hace presente en él, y uno se renueva y se encuentra realmente con el Señor, que es lo que uno busca en esta jornada, era encontrarnos con Jesucristo en la persona del Papa. Claro, así es. El Papa pronunció unas palabras muy, muy específicas a los jóvenes, haciéndoles ese llamado de no quedarse en la sala de espera, de que son el presente de la iglesia, no el futuro. ¿Qué palabra específica resonó en su corazón durante esta jornada, dentro de tantas? Bueno, dentro de tantas, yo recuerdo mucho al principio, me gustó cuando el Papa dijo que a él le habían preguntado en Cracovia que si él iba a estar en la Jornada Mundial de Panamá. Entonces él dijo que él no sabía si iba a estar, pero que Pedro sí iba a estar. Sí. Entonces es muy lindo saber que él después decía, Pedro y la iglesia caminan con ustedes, le decía pues directamente a los jóvenes, y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres y disponibles, más testigos del Evangelio. Entonces, como que desde el principio el Papa les dio ese lugar especial a los jóvenes, diciéndoles que iba a la iglesia y él acompañándolos, estaba con ellos y los animaba a ir adelante. Y sobre todo a que sacaran toda esa energía. Nosotros sabemos que los jóvenes son incansables, tienen un dinamismo increíble, y él les decía, bueno, sáquenlo, pero para que se vean que ustedes pueden ser y van a ser testigos del Evangelio. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención. Y cuando también les decía en ese primer encuentro que no esperaran como que de la jornada iba a salir un documento o un programa especial, no, que él lo que quería era que los rostros volvieran como nuevos, y con una oración, que con un corazón cambiado volviéramos y volvieran ellos a sus casas. Entonces era la invitación a que realmente la experiencia de la JMJ no fuera ir a un paseo, ir a conocer, a turismo, no, era realmente para un encuentro con el Señor que iba a transformar la vida de los jóvenes. Y ¿cómo era el impacto en los panameños al ver pasar esos grupos de peregrinos tan entusiastas en el transporte público, en las calles, en un país que es relativamente pequeño? ¿Cómo vivió usted esa experiencia con sus jóvenes? Panamá es un país muy acogedor y muy religioso. Y Panamá vive como muy profundamente ese compromiso cristiano, sobre todo a nivel de parroquia. Entonces los panameños nos encontraban y ellos se emocionaban, se iban en los carros, nos pitaban y la respuesta estaba ahí mismo. También nosotros ahí mismo gritábamos y oleábamos las banderas, porque para donde íbamos con más de 3 o 4 banderas de Colombia. Entonces ellos pitaban y gritaban el país Colombia, y había una respuesta pues grandísima. Panamá nos acogió muy bien, y donde llegáramos y nos montábamos al metro, ahí mismo la conversación, la bienvenida, la
la acogida, si en las peregrinaciones, cuando íbamos caminando para los lugares donde íbamos, la gente salía, nos daba agua, nos atendían, que si queríamos descansar, que si queríamos entrar al baño. Eso fue una apertura increíble, nos recibió muy, muy, muy bien Panamá, un impacto bonito, estaba bien preparado Panamá para recibir esta jornada y a todos los jóvenes. Hubo una buena preparación Sí. en el país. La verdad, sí. Hermana, cuéntenos un poquito en qué consiste esa prejornada, porque sabemos que el Papa llega y ahí comienza oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud, así ha sido siempre. Pero la prejornada, ¿en qué consiste? ¿Qué hacen los jóvenes esos días allá? ¿Qué hace esa multitud de sacerdotes y de consagrados que viajan a cada jornada? ¿Qué hacen durante esos 4 días previos creo que tienen? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un lugar, a una de las provincias, que es como los departamentos nuestros, que se llama Penonomé. Como les decía ahora, tenemos allí nuestro colegio, pero la prejornada tiene algo muy especial que se comparte en las familias. Entonces los jóvenes no llegaron a nuestro colegio, sino que en la inscripción a ellos los envían a familias. Entonces ellos viven esos 4 días en una casa de familia, pero al mismo tiempo la diócesis organiza en cada parroquia unas actividades concretas. Entonces nosotros tuvimos, por ejemplo, allá en la diócesis, nos asignaron propiamente a la catedral. Entonces, todos nos encontrábamos, por ejemplo, en la mañana. Allí tuvimos un día la apertura con el señor obispo, luego tuvimos un compartir todo el almuerzo, luego se organizaron por sectores donde estaban ubicados en las diferentes comunidades, que es lo que nosotros llamamos como veredas. Entonces estaban organizados para hacer como unas comparsas. Y de todos los peregrinos salían y organizaban unas carrozas. Todo el día fue un desfile hermosísimo. Terminamos luego como en el centro de la catedral. Allí ya se hicieron presentaciones de cada una de las delegaciones se presentaban y todos los días teníamos la oportunidad de celebrar la Eucaristía de acuerdo a la vereda o a la comunidad donde estaban las familias con los diferentes peregrinos. Por ejemplo, allá hubo mucho alemán, polaco y algunos de Centroamérica y Colombia. Entonces nos encontramos como en los diferentes lugares para vivir momentos que nos organizaba la misma diócesis o la comunidad. Había momentos de diversión, había momentos de oración, había adoración al Santísimo, había rosario, había crucis. Era una cosa muy bonita porque todo eso lo organizaba la diócesis de manera diferente. Nosotros lo vivimos así. Bueno, hablando de esa fraternidad que hablábamos ahorita en la preparación del programa, cuéntenos una experiencia sobre eso, esa fraternidad que se da entre peregrinos de diferentes países, cómo se da ese amor, esa hermandad, esos lazos que perduran incluso después de la jornada. Cuéntenos usted cómo lo vivió. Bueno, la verdad, eso es un Pentecostés, sí, porque es increíble que personas de tantos lugares, y al ser de diferentes lugares, pues de diferentes idiomas, pero era muy bonito porque todos en un momento dado decimos que hablábamos el mismo lenguaje, y es el lenguaje del amor, el lenguaje de Jesucristo. ¿Quién nos unía? La persona de Jesús. Ahí estábamos, eso era una cosa increíble porque los alemanes llegaban y entonces el que medio sabía hablar alguna palabrita de español la decía, los españoles que entendíamos nos reíamos, él les contaba a los alemanes nuevamente qué fue lo que pasó, qué contestábamos nosotros. Entonces era uno como ver pues que aunque fuéramos de diferente lugar, estábamos unidos. Inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de compartir en el colegio donde estábamos con los haitianos. Y yo me admiraba y le hablaba a las otras hermanas y a los docentes que fueron, cómo las niñas y los niños que fueron con nosotros, los jóvenes, compartían con una facilidad con los haitianos. Ellos hablan el creol, que es bien enredadito, sí. Y el francés, pero como muy, muy especial, muy original de ellos, y se entendían. Compartían, conversaban, llegábamos en la noche y contaban qué hacíamos en el día, era un momento después para cantar sus canciones, las nuestras, para bailar, no sé, era una cosa muy linda porque todo, y los alemanes también en la prejornada, inclusive ellos llegaron a celebrar y celebraba el padre, sabía un poco español, entonces celebraba en español y en alemán, y todos estábamos ahí unidos. Un Pentecostés 100%. Completo. Hermana, esas jornadas, ¿desde qué hora eran y hasta qué hora? O sea, un día podía durar perfectamente ¿cuántas horas? ¿Desde qué hora se ponían en pie, los desayunos? ¿Cómo era eso? Nosotros arrancábamos
a las 7:30 u 8 con el desayuno, Sí. y teníamos programa para todo el día hasta las 11 o 12 de la noche. Dios. Sabíamos que salíamos después del desayuno y empezaban entonces las catequesis, muy lindas las catequesis, nos tocó a nosotros en la Basílica de Don Bosco, tuvimos la oportunidad de 3 catequesis, otros se iban para el Campo del Perdón, o para una jornada como vocacional que había muy bonita, entonces había mucho lugar y en ese lugar había muchos eventos religiosos, entonces los jóvenes tenían para escoger, se llamaba el Festival de la Juventud, lo que quisieran. Qué bueno. Todo el día había dónde buscar, dónde hacerse, dónde estar. Entonces los jóvenes tenían muchas oportunidades y en la noche o después de que se hacían ya las charlas con el Papa, seguían el Festival de la Juventud. Entonces hubo mucho cantante de música religiosa, casi siempre en la noche eran los conciertos, entonces los jóvenes felices se quedaban en esos conciertos hasta las 11, 12 de la noche que terminaba prácticamente todo. Como nos daban unos fichitos para la alimentación, nosotros salíamos a buscar la alimentación donde quisiéramos, donde habían esos puestos de alimentación, entonces por eso no sufríamos tampoco. ¿Cómo les fue con el clima? Muy caliente, ese fue el saludo del Papa. Sí, sí, me con imagino. mucho color y calor. Total. La verdad es que estaba fuerte el clima, el verano fue fuerte, pero no fue impedimento para nada, porque en todo estuvimos. Qué bueno. En todo estuvimos. Hermana, ¿alguna referencia de conversión o de encuentro personal con el Señor que usted hubiera visto en algunos jóvenes? Ya que había tanta oportunidad para que los jóvenes tuvieran como muchas actividades, muchas posibilidades de encontrarse con Dios. ¿Usted realmente vio que eso sucediera y que trascendiera como a la línea del turismo, de conocer otras personas y del entusiasmo? ¿Conoció de cerca algo así o lo vio o tuvo conocimiento? Pues dentro de los mismos jóvenes que nos acompañaban, ellos, por ejemplo, en un evento como el Vía Crucis, esos jóvenes lloraban, los tocó profundamente ese momento. Sí. Fue uno de los fuertes, pues que lo experimenté con los mismos jóvenes nuestros. Bueno, hermana, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poquito sobre lo que significa el símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud, que es la cruz peregrina? Muy bien. La cruz de madera, hoy conocida como Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, se fabricó en 1983 por el comienzo del Año Santo de la Redención, del 25 de marzo de 1983 al 22 de abril de 1984. Durante la celebración de apertura del Año Santo, los jóvenes entraron con dicha cruz en la Basílica de San Pedro, en la que permaneció todo el jubileo. Se colocó junto al sepulcro de San Pedro y estuvo presente en las celebraciones acompañando a grupos de peregrinos que visitaban el Vaticano. Entre ellos, no faltaron los jóvenes, representantes de los movimientos y comunidades que juntos respondieron a la invitación del Santo Padre. Fueron ellos los que habían pedido al Papa que se les entregara la cruz tras la finalización de las celebraciones. El Santo Padre atendió la petición y el domingo de resurrección les entregó la cruz del jubileo. La primera JMJ se celebró el Domingo de Ramos. Este acontecimiento fue el comienzo no solo de la peregrinación de la cruz por todo el mundo, sino también del anuncio de la Jornada Mundial de la Juventud, es decir, el encuentro durante el cual los jóvenes, que en primer lugar experimentan personalmente el misterio de la redención del hombre y luego la llevan por el mundo a sus contemporáneos, familias y compatriotas. Por eso, la primera Jornada Mundial de la Juventud, hasta hoy la Jornada de la Juventud en las diócesis, se celebró el Domingo de Ramos como entrada de la Pascua. Al principio, los jóvenes llevaron la cruz a su casa, es decir,
al centro de San Lorenzo, la Casa de los Jóvenes fundada por San Juan Pablo II en el Vaticano. La cruz estaba ahí, de manera permanente, y desde ahí era llevada por los jóvenes. Primero, al Día de los Católicos en Alemania en 1984 y luego a otros países europeos. 1:40 y continuamos con este especial sobre la Jornada Mundial de la Juventud aquí con la hermana Magnolia, dominica de la presentación. Hermana Magnolia, ¿cuál cree que fue el papel de María? No hemos hablado de María. El papel de María dentro de esta jornada, que el lema fue: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Usted qué tiene que decirnos de eso? Bueno, la Virgen María pues siempre estuvo presente y fue muy bonito porque los jóvenes también lo tuvieron muy claro desde el himno, que siempre cuando cantábamos era "He ahí la sierva del Señor". Entonces eso era muy bonito porque lo gritábamos todo el tiempo cuando lo cantábamos. Y me gustó mucho, el Papa en todos sus discursos siempre hizo alusión a la Virgen, y en el de la vigilia, él hablando justamente de esa invitación que nos hacía el Señor a formar parte pues de la historia de amor que Él nos estaba ofreciendo a todos, como a María también la sorprende Él y la invita a formar parte, y que decía Él que sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época, no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y eso lo sabemos y lo palpamos nosotros, cómo fue la influencia y cómo es la influencia de la Virgen María en la historia y en la iglesia, con esa respuesta, cuando ella le dice sí al ángel, a ese proyecto que Dios le tiene. Entonces, desde ese momento, como María hace parte de la historia de la iglesia y de la historia de salvación y de nuestra propia historia. María se convierte propiamente en la influencer de Dios. Es muy lindo cuando lo decía el Papa. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor y en las personas de Dios, única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas. María nos enseña que cuando nosotros le decimos sí al plan de Dios, nuestra vida se transforma totalmente. Entonces, ella estuvo muy presente en toda la jornada, y creo que todos los jóvenes y todos los que tuvimos la oportunidad de participar en ella, estamos convencidos de eso, de que aceptar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para cada uno, aceptar su voluntad, nos transforma, nos cambia la vida, que no quiere decir que es fácil, porque de hecho la vida de la Virgen María tuvo sus momentos muy difíciles, cuando pasó hasta llegar a estar de pie junto a la cruz con su hijo, y hasta llegar al momento de la resurrección y Pentecostés. Entonces, es una invitación muy grande que nosotros también tenemos por parte de la Virgen, decirle sí al Señor y vivir como ella, el plan de Dios. Ella dijo sí también a pesar de ser joven, de tener miedos y de no tener toda la información de lo que iba a suceder, tal cual como le puede pasar a cualquier joven que sienta el llamado, ¿cierto? Claro, igualito, el Papa lo decía, ya vean, era una joven como ustedes que están aquí, y fue capaz de decirle sí. Entonces, como nos motivaba y motivaba de manera muy especial a los jóvenes, aquellos también como María, dijeran sí, sin saber muchas cosas, pero convencida de que sabía quién le estaba diciendo sí, y que cuando uno le dice sí a Dios, Él no lo deja a uno solo, y no hay por qué temer. Así es. Hermana, para finalizar este especial, usted que estuvo allá presente, ¿qué nos puede decir? ¿Qué podemos aprender nosotros como iglesia aquí en Colombia de ese entusiasmo de la iglesia panameña? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar allá en Panamá 4 años, muy concretamente a nivel de diócesis y parroquia, con la catequesis y con todas las actividades parroquiales. La iglesia panameña es una iglesia joven y es una iglesia muy comprometida. La verdad es que el puesto del laico es tan especial allá en Panamá. El laico sabe que se compromete con una pastoral y la saca adelante. Entonces sería una invitación muy buena pues también, o que nosotros aprendiéramos todos, no solamente los consagrados, los sacerdotes, sino que el laico sobre todo se dé cuenta de que él puede comprometerse muy bien con nuestra pastoral de parroquia, con la vivencia cristiana de su bautismo.
Yo pienso que eso lo tienen como muy claro allá, de que el hecho de ser cristianos, el hecho de ser bautizados, tienen un compromiso de iglesia y lo viven. Entonces qué bueno que nosotros también fuéramos como conscientes de que somos cristianos, somos bautizados y que la iglesia nos tiene las puertas abiertas para que vivamos realmente una experiencia de comunidad, de parroquia. Allá la vivencia de comunidad parroquial es muy bonita. Uno llega ya a la Eucaristía, normalmente los sacerdotes nos esperan afuera, nos saludan, cuando se termina la Eucaristía salen, nos despiden. El laico tiene muy buena participación en todos los grupos parroquiales, en la celebración eucarística. El coro, el ministerio de música es fuerte en las Eucaristías. Yo pienso que allá no hay una Eucaristía que no tenga el ministerio de música, así sea en semana, que nosotros no esperamos sino que sean los domingos. Allá siempre es viva la Eucaristía en cualquier día de la semana y con mayor razón el día domingo. ¿Y a qué cree usted que se pueda deber ese compromiso de la iglesia y de la parte laical allá? ¿Por qué es diferente Panamá en ese sentido? ¿O por qué nos pueden dar ejemplo? Yo pienso porque como ellos se sienten como panameños como desde la separación de Colombia en 1903, entonces es como un país muy joven y al mismo tiempo uno de los obispos de los primeros arzobispos que tuvo Panamá, participó en el Concilio Vaticano II. Entonces yo pienso que él llegó con una fuerza muy renovadora a Panamá y que la inyectó y que se ha ido como conservando y transmitiendo en los obispos, en el arzobispo de Panamá. Eso como que se sigue dando y creo que eso ha llevado a lo que es hoy Panamá, a ese nivel de iglesia cristiana muy comprometida. Qué bueno, hermana. No, pues le agradecemos enormemente que haya sacado un poquito de su tiempo, que haya venido aquí a compartir con nosotros esta experiencia tan linda. Volvería a una jornada mundial de la juventud. Ay, ojalá, qué rico. Mucho cansancio. Claro que aquí a eso ya son más añitos, pero de todas maneras el corazón sigue joven. Vamos a ver. Qué dicha, ojalá que sí. Así es, no, hermana. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por haberme permitido compartir esta experiencia que realmente es una gracia de Dios, es un regalo. La verdad que solamente cuando se vive, pues uno puede decir que sí, que es un regalo de Dios, una gracia, una bendición. Y bueno, también gracias a ustedes por permitirme compartir este momento tan especial que el Señor me regaló. Bueno, esperamos que vuelva. Bienvenida por aquí siempre. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes también. Amén. Y a ustedes oyentes, los invitamos a seguir conectados con la voz de Jesucristo. Dios los bendiga. Descarga la aplicación Yeshua Radio y disfruta de la emisora 24 horas en sintonía con Dios. Yeshua Radio.